por medio de este sacrificio perfecto, Señor, hoy nos llevas a esta palabra para poder reflexionar y para poder entender ese gran mensaje que has dado a la humanidad. Tú, Señor Jesucristo, guíame, muéstrame, Señor. Haz que mis labios solamente puedan hablar de tu verdad. Haz que mis labios solamente puedan hablar de tu grande amor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, hermanos, para mí es muy importante esta palabra que me toca exponer. Es la cuarta palabra que se llama Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros esta palabra la podemos encontrar en Marcos 15, del versículo 33 al 35. Y la palabra de Dios dice así: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mira, llama a Elías. Y esa gente le injuriaba y le decía: a lo mejor viene Elías y lo ayuda a que se baje de esa cruz. Pero no lo iba a suceder, porque Jesús, verdadero hombre, lleva el pecado de la humanidad. En 2 de Corintios 5:21 dice así: el que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios verdadero, hombre, lleva el pecado de la humanidad. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Profecía cumplida en Isaías 53:5. Mas herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Efectivamente, hermanos, la palabra de Dios es clara y contundente. Jesucristo llevaba en ese momento todo el pecado del mundo, toda esa carga. Ese hombre tan santo que hizo milagros, que habló verdades y tuvo enseñanzas a la humanidad. El santo en ese momento llevaba todo el pecado de nosotros, presente y futuro, porque él se hizo carne y llevó realmente esos pecados. Por eso el Padre se tuvo que apartar esa mirada de él, porque llevaba todo ese peso completo. Qué hermoso saber que hay alguien que quiera pagar nuestras deudas. Hay alguien que pagó esa culpa que a usted y a mí tendríamos que haber pagado. Pero dice la palabra de Dios que también hubo tinieblas sobre la tierra, y hubo un gran terremoto, y las rocas se partieron en dos. El velo del templo se rasgó, su cuerpo fue traspasado. Estas escenas nos llevan a muchas cosas para reflexionar. Esto fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Nosotros podemos ver que durante la hora sexta, la novena, era más o menos como de las 12 del día a las 3 de la tarde. Nunca más iba a haber una oscuridad tan grande en tanto tiempo. Pero también hubo un terremoto, algo que fue sorprendente. La gente se sorprendía y tal vez asustadas corrían de un lado a otro. Pero es impresionante ver que el velo del templo también se rasgó, y después fue traspasado su costado. Todo eso sucedió
en ese tiempo, en ese fragmento de tiempo, porque llevaba todo el peso del pecado. Era algo tan fuerte, tan pesado, que solamente una persona que era santa podía llevar todo ese peso. Pero no se ha puesto a pensar, hermano, ¿qué es lo que ha provocado todos estos eventos en ese momento? Déjeme decirle que esto ha provocado el mundo entero, la salvación, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Porque dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino realmente a buscarnos, vino a salvarnos, dio su sangre. Por eso gritaba al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él nos quería dar esa parte. Él llevaba ese pecado ahí. Pero en Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos estaba dando algo importante en ese momento, la salvación, y nos va a llevar a la vida eterna. Pero también cuando dice hubo un terremoto. Pero primero voy a hablar de un juicio divino. Dice que hubo tinieblas sobre la tierra por la maldad de la humanidad, llamándolos a un arrepentimiento. Y eso lo podemos encontrar en Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y próximo. Y es amarga la voz del día de Jehová. Gritaba allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado, día de entrenevecimiento. En Mateo 25:30, y al siervo inútil echarle a las tinieblas, afuera allí será el lloro y el crujir de dientes. Estábamos hablando de que en esas tinieblas se estaba haciendo un juicio. ¿Por qué un juicio? Porque cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario y la atmósfera y el tiempo se pone en tinieblas, había algo importante ahí. Estaba terminando el juicio de la ley para poder empezar la gracia. Ese tiempo era importante. Pero también quiero mostrarle algo, hermanos. La tierra reconoce la obra redentora por causa del pecado del hombre. En Génesis 3:17 dice así: al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y en Romanos 1:20 dice así: por las cosas invisibles del eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. La tierra también reconocía esa parte, por eso se estremecía la tierra, porque estaba reconociendo esa obra redentora del Señor. Cuando exclamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La tierra también se expresó y tembló. Aquí terminó con un juicio y empieza una nueva dispensación que se llama la gracia. Pero ese terremoto también provocó algo, que fue el velo del templo que se rasgó, la separación del lugar santo al santísimo.
Esto yo me quiero hacer un poquito de énfasis, hermano, porque es algo importante para mí. Esto es lo que realmente alienta nuestra vida. Lo que provocó al decir esas palabras, y lo que viene en este futuro es esto. En Éxodo 26, del versículo 31 al 37 dice: también harás un velo de azul púrpura, carmesí, lino torcido, será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubierta de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corcheros, y te meterás allí del velo, adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y santísimo. Pondrás propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y del candelero, y enfrente de la mesa al lado norte harás para la puerta del tabernáculo y una cortina azul, púrpura, carmesí y de lino torcido, obra de recamador, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirán los capiteles de oro, y fundidas en basas de bronce para ellas. Y usted dirá: hermano, ¿por qué me está leyendo esto? ¿Qué tiene que hablar o qué tiene que decir esto acerca de lo que el Señor Jesucristo expresó? Esto representa el tabernáculo de Moisés. Las columnas de madera de acacia representaban los 4 evangelios. Si se dan cuenta, primero son 4 columnas de madera de acacia. La madera de acacia era algo duro, pero también a la vez flexible. Esa madera solamente la ocupaba para el servicio de Dios. El oro representa autoridad. Eso quiere decir que los 4 evangelios que estaban en esas columnas, en ese santuario, tenían la autoridad para hacerlo. Las 5 columnas de madera de acacia representaban lo que hoy son los 5 ministerios cubiertos de autoridad. Impresionante, porque verlo en la cruz del Calvario, dice que Jesús mismo, al morir, cuando el malhechor le injuriaba y le decía: tú que derribas el templo en un día y en 3 días lo reedificas este templo, bájate, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero en ese momento Jesús estaba tumbando ese templo en el cual la gente estaba haciendo un mercader, cueva de ladrones. Eso es impresionante. El terremoto que estaba sucediendo acabó con ese templo. Hasta el día de hoy ese templo no ha sido construido, porque lo reedificó en 3 días, y ese templo somos nosotros. Ese templo que reedificó después de su muerte, al resucitar, quedó ahí. Y dice Jesús mismo, al morir, cuando el malhechor le injuriaba, dice: tú que reedifas el templo en un día, en 3 días lo reedificas este templo. Allí se cumple esa palabra. Pero qué impresionante, porque después Jesús, Él mismo constituye a unos apóstoles, a unos maestros, a unos profetas, a unos evangelistas, y a otros pastores, a fin de perfeccionar el cuerpo de Cristo, que es el que hoy tenemos. Pero qué impresionante. Todo eso sucedió, todo estaba en un plan perfecto desde el inicio, hasta el día en que el Señor Jesucristo estaba en esa cruz. Pero también su costado fue traspasado, y sale agua y sangre, y da como alumbramiento esa iglesia de la que te hablo hoy. Por eso hasta el día de hoy, en el pueblo de Israel no hay templo. No hay templo en el pueblo de Israel, porque no puede haber 2 templos. El templo que Dios edifica somos nosotros. Nosotros somos
el cuerpo de Cristo, representamos el templo de Cristo y morada del Espíritu Santo, porque Él mismo lo constituye a fin de perfeccionar a los santos. Pero ahora tú y yo somos ese templo, gracias a ese sacrificio de Jesús. Y Jesús expresaba: nunca te dejaré. Hoy te dice: nunca te dejaré. Jesús llevó verdaderamente nuestros pecados y nuestras maldades. En Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él sintió el abandono del Padre, pero Jesús hoy te dice: yo no te desampararé ni te dejaré. Yo soy el que te perdono. Yo soy el que sacio de bien, el que sana tus dolencias y tus enfermedades. Solo tienes que rendirte a Él, porque ahora, gracias a ese sacrificio, tú puedes decir: vivo confiadamente en Él. Dios te bendiga, hermano. Espero que esta palabra haya sido bendición para tu vida. Déjeme hacer una pequeña oración. Bendito Dios, te doy gracias porque tú no nos has dejado, tú no nos has desamparado, nos has librado, nos has dado esa libertad, nos has dado paz a nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. Gracias por ese sacrificio perfecto que hiciste en la cruz del Calvario, Jesucristo. Te bendigo y te alabo. Pero que esta palabra sirva de aliento a nuestras vidas y el de saber que no estamos solos. Tú estás de nuestro lado. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor Jesús, que tú seas con nosotros. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Ha sido una bendición para mí esta palabra.